Muy buenos días para todos. Vamos a charlar un rato, hacer una declaración de renta o tratar de entender todo el tema de renta en una hora, hora y media, pues eso es imposible, pero sí podemos resaltar aspectos fundamentales, aspectos relevantes que debemos de tener en cuenta este año. Y ese es el objetivo del curso, que todos nos preparemos, que todos tengamos en cuenta por lo menos las particularidades y las generalidades, y específicamente en el tema de los asalariados. Hay cosas muy importantes que tenemos que resaltar. Cada que hagamos una declaración de renta, debemos de tener un marco legal, lo que uno llama una norma precedente. Siempre para efectos fiscales tenemos que mirar el año inmediatamente anterior, qué ley nos compete, qué ley nos rige. Como vamos a declarar el año 19, ¿cierto? Entonces, tenemos que preguntarnos qué ley había vigente en diciembre 31 del 2018. Y efectivamente, hasta el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche del 2018 estaba vigente la ley 1943. ¿Por qué? Porque esa ley, ¿cierto?, fue derogada a partir del 31 de diciembre del año 19 a las 00 horas. Entonces, para el año 19, que es el que vamos a declarar, está totalmente vigente. Eso es importante, porque es que hay gente que está confusa. Como la ley fue derogada, ¿cierto?, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, entonces hay gente que se enreda, pero no. Para efectos fiscales, esa ley que fue derogada el 31 de diciembre del año 19 estaba vigente el 31 de diciembre del 2018 y por eso es el marco normativo, es el soporte legal para la declaración de renta. Eso que nos quede muy claro. Mire, una persona natural declara renta porque sí. Es muy fácil ser sujeto pasivo del impuesto a la renta. Hay que entender una cosa, comenzando. Declarar no significa pagar, ¿cierto? Declarar renta es simplemente informar al Estado en ese momento mi condición fiscal actual. Por eso somos sujetos pasivos del impuesto a la renta. Reitero, ¿qué significa eso? Presentar la declaración de renta. Y hoy en día declaramos renta en forma muy fácil. Mire, en primera instancia, cada año yo tengo que revisar si cumplo algunos topes de los que estamos viendo aquí en pantalla. Yo puedo declarar por ingresos, yo puedo declarar por patrimonio, yo puedo declarar porque tuve movimiento financiero, yo puedo declarar porque tuve consumo. Cada año la persona natural evalúa el cumplimiento de estos requisitos. ¿Dónde están estos requisitos? En el artículo 593 del Estatuto Tributario. Entonces, para el año gravable 19, ¿cierto? Mire, mucha gente utilizó, por ejemplo, las tarjetas del Éxito, de Falabella, de Jumbo, comprándole a un amigo, comprándole a la familia, ¿cierto? Entonces, por consumo, usted puede declarar si tiene un movimiento superior más o menos a 47 millones de pesos. En la parte inferior yo les doy la cifra en miles, pero no se enreden ahí, pues eso es una referencia. Entonces, yo puedo tener movimiento financiero, ojo, igual, por 47 millones de pesos. Y es muy fácil, uno le paga la nómina, uno consigna, uno retira, de pronto hizo otro traslado.
Entonces son movimientos financieros, no significa saldo. Puede que yo al final del periodo el saldo sea cero. Entonces la gente decía, no, yo no tengo plata, yo no voy a declarar. No, señor. Si usted tuvo movimiento financiero más o menos equivalente a 48 millones de pesos en el año, es sujeto pasivo de la obligación tributaria. ¿Quién le hace dato o esa información? La entidad financiera. Uno cada año le solicita a la entidad financiera el certificado de ingresos y retenciones o el certificado para declarar renta. Ahí sale movimiento acumulado de la cuenta. Entonces, puede pasar con el banco, puede pasar con la tarjeta, uno compra, mucha gente le compra al amigo, le compra al hermano, le compra al familiar. Si bien pagan ahí mismo, ¿cierto? Puede que el saldo final de su tarjeta de débito o crédito sea cero, pero tuvo movimiento. Igual con los ingresos. Mire, el año pasado tuvimos experiencias poco agradables porque muchos pensaban, es que, hombre, en la calle hay mucho sabio, ¿cierto? Y hay mucho leguleyo. Entonces, hay gente que cree que se la sabe todas y no. O sea, todo en tributaria tiene un marco legal. No es lo que uno crea, lo que uno suponga, no. Todo está reglado. Por eso la reforma tributaria es una ley con incidencias legales, con incidencias fiscales. Entonces, cuando se habla de ingresos de la persona, cuando se habla de ingresos, hay que sumar todo lo que la persona se percibió. Otra cosa muy importante, la persona natural, básicamente el asalariado, que es el tema central de hoy, declara los ingresos cuando los recibe. Me explico. Normalmente los que estamos en la Universidad de Antioquia, pues uno sabe que se ganó, ¿cierto? Y por eso cada año a uno en la universidad le genera un certificado de ingresos y retenciones. Y ahí está imputado salarios, prima, vacaciones, cesantías, bonificaciones, etcétera, etcétera. Todo eso hace parte de los ingresos. No solamente el salario, no. La prima, las cesantías, el retroactivo, los viáticos, ¿cierto? Luego vemos cómo puede ser el tratamiento diferencial de esos rubros, pero en principio todos suman como ingresos. Entonces no se les olvide, sumamos todos los ingresos. Y además, muchos profesores de la Universidad de Antioquia, además de ser docentes de planta, como el suscrito, damos conferencias, damos clases en otras partes. Entonces, ojo, solo vamos a declarar si no las pagan en el año 19. Si yo doy una clase, por ejemplo, en noviembre, doy un seminario como este, ¿cierto? Obviamente que la universidad, este seminario me lo va a pagar con canciones, pero cuando uno da una charla y no se la pagan en el periodo fiscal, sino que se la pagan al año siguiente, la declara el año siguiente. Reitero, yo di unas clases, por ejemplo, en la Universidad X, en noviembre, y me las pagaron en enero. Entonces no las declaro en el año donde está noviembre, sino en el próximo año donde está enero, porque es donde efectivamente lo recibo. Todo esto está fundamentado en el artículo 27 del Estatuto Tributario, que establece claramente que la persona natural, el asalariado, declara los ingresos cuando efectivamente lo recibe. Entonces, pildoritas hasta ahí. Ojo, tenemos que revisar cómo movemos la cuenta de ahorros, de corriente, cómo movemos la tarjeta crédito, la tarjeta débito, ¿cierto? Y obviamente cuál es el rubro de los ingresos. Y nos queda pendiente el patrimonio. Mire, el Estado ahí es muy jodido con el contribuyente, porque el Estado le interesa es el patrimonio bruto. Es decir, un patrimonio bruto que en el año 19 sea superior
a 154 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Una persona natural puede tener un bien, un apartamento que compró, porque ya se va a casar, porque lo compró en Sabaneta, porque lo compró con los ahorros que tiene, ¿cierto? Ese apartamento vale, digamos, 210 millones de pesos. Pero el banco, ¿cierto?, que es un pobre asalariado, todavía está comenzando como contador público, es un pelado nuevo, el banco le presta 180 millones de pesos. En ese momento, ¿cierto?, el patrimonio líquido de ese contador nuevo que está en este mundo consumista es de 30 millones de pesos, patrimonio líquido. Claro, él tiene un apartamento de 210 millones, pero debe 180. Para efectos fiscales, tomamos el valor del apartamento, 210 millones de pesos. O sea, ahí cumple uno de los requisitos para declarar renta. Otros dirían, hombre, pero es que yo solamente tengo 30 millones. Qué pena, hermano. Al Estado le interesa, sino que usted le informe lo que consiguió, no tanto lo que debe. Entonces, esa persona, ese contador nuevo que ya tiene carro, puta, que está buscando finca inclusive, le toca declarar renta. ¿Va a pagar renta? No sabemos si va a pagar impuestos. Eso lo vamos a ver luego, ¿cierto? Pero en principio, si es únicamente la adquisición de un bien inmueble o de un carro, lo que sea, declara renta y no pagaría en este caso. Porque hay que tener en cuenta, cada persona natural es un mundo diferente, ¿cierto? Por eso la charla es muy general, porque yo coger caso por caso, pues no se nos lleva para 2 semestres o 3, y ni aún así. Entonces, otra pildorita, patrimonio bruto, no el líquido, listo. Entonces, ya sé, reitero, cada año yo tengo que revisar si cumplo los topes o los requisitos. Reitero, ¿dónde están expresos? Artículo 293 del Estatuto Tributario. Si me toca declarar por ingresos, por patrimonio, ya entro a hacer la depuración de renta, ¿cierto? ¿Qué me interesa a mí como asalariado? Pues obviamente que los costos y las deducciones sean superiores, ¿cierto? Sean superiores para que mi renta vaya disminuyendo. Por eso se denomina impuesto a la renta. Es decir, del total de mis ingresos brutos, yo empiezo a depurar los costos y gastos, ¿cierto? Ojo, en las personas naturales, básicamente en asalariados, y me devuelvo aquí, todos los costos y gastos son expresos. ¿Qué significa eso? Que son los que el gobierno diga. Un asalariado, por ejemplo, tiene 3 hijos, ¿sí o no? Y en promedio esos hijos, cada uno se puede gastar en un colegio privado, con el mantenimiento, con la alimentación, con el computador, ahora que estamos todos en la casa. En promedio, cada hijo que esté estudiando, en promedio, yéndole suave, se puede gastar 1.500.000, y es muy poquito, pero supongamos que es 1.500.000. Coloquémosle solamente pues 2 hijos para que no seamos tan ambiciosos. O sea que la persona por los hijos en promedio tendría 30 millones como gasto de educación y sostenimiento. Y eso es lo que el gobierno debiese de permitir, porque es una deducción real, está soportada con las facturas del colegio, con las facturas del almacén, con el computador, etcétera, etcétera. O sea, está soportado. ¿Y qué dice el gobierno? No, señor, no es lo que usted piense. Para los hijos hay una figura fiscal que se llama dependientes. Y el Estado, ¿qué dice? Vea, primero, solamente le permito deducción de un hijo.
Eso es absurdo. Si yo tengo 2 hijos, ¿por qué el Estado me dice que uno? Solamente un hijo. Y el tope máximo, hablando en pesos, pues así, son más o menos 12 millones de pesos año. 12 millones de pesos año. Es lo máximo que yo me podría deducir. O en su defecto, yo me podría deducir el 10% del ingreso. O sea, si una persona se ganó, digamos, 7 millones en promedio, 7 millones con prima y cesantía, en promedio le da 7 por 14, le da 108, ¿cierto? No, le da 98 millones de pesos. Esa persona se podría deducir no los 12 millones, sino el 10%, que son 9 millones 800. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que todo lo que tenga que ver con la persona natural, obviamente asalariado, está expreso, o sea, en el estatuto tributario, en los artículos 126, 206, 383, 386, 387, etcétera, etcétera, están las deducciones que una persona natural se puede tomar. El ejemplo que les coloco es un ejemplo real, real. Padres con 2 hijos, y eso que cuando están en universidad, o sea, ya estamos hablando que si están, por ejemplo, en la Bolivariana, pagan 9 millones de pesos por estudio, y el pobre padre no hace sino crear canas y obligaciones porque la plata no le alcanza. Y el Estado que dice, no señor, no me interesa si está en la universidad, si está en la Antioquia, si está en la Bolivariana, no, me interesa que usted únicamente se deduce hasta 12 millones de pesos. En caso extremo, pues yéndole muy bien, o el 10% del ingreso. Entonces, mire que son situaciones que no se acomodan a la realidad, son situaciones sacadas de contexto, ¿cierto? Pero como dice una adagio, la ley es muy dura, pero es la ley, y no se nos olvide para todos, para todos. La reforma tributaria es una ley, y es una ley, en Colombia las leyes son de obligatorio cumplimiento y de una aplicación taxativa o exegética, no es lo que yo crea. Y en este caso, todavía más relevante, el Estado define cuáles son mis costos y gastos que voy a tener con el asalariado. En principio, el asalariado, ¿cómo llega a su renta? Reitero, repasemos bien. Nos ubicamos primero, cumplir los requisitos, listo. Por patrimonio, por ingresos, por consumo, etc. Una vez me clasifico, ¿cierto? Porque, ojo, un asalariado también puede tener un negocio, claro. Un asalariado puede tener una finca, por ejemplo. Una finca para allá en apartado, ganando plata por allá. Un asalariado puede ser asesor en otra parte. Un asalariado puede hacer parte, por ejemplo, del comercio activo, un restaurante, un mini mercado. Y todos esos ingresos suman para clasificar si es sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿cierto? Muchos asalariados de la Universidad de Antioquia, el año pasado, año 19, seguramente tuvieron sus ahorros, que ya se los comieron, eso es otro cuento. Y ojo, y al Estado tampoco le interesa eso. Al Estado le interesa su situación fiscal a 31 de diciembre del 2019. Y muchos profesores, muchos contratistas, seguramente tenían sus ahorritos, tenía un CDT, ¿cierto? Porque el año 19 fue un año en términos económicos razonablemente bueno. Esos intereses también sumarían para la clasificación. O sea, ojo, el asalariado no solamente define su salario y los conceptos inherentes al salario, sino todo lo que demás haga. Puede ser asesor, puede ser consultor o puede tener otros ingresos, como el caso de los ingresos financieros. ¿Qué es lo más grave para la persona natural en el año 19
con la ley 1943. Ese título que están viendo, renta líquida del sistema cedular. ¿Qué significa esto? Y les hago un recorderis, obviamente muy rápido porque el tiempo apremia. Hasta el año 18, uno liquidaba 5 cédulas. Una cédula laboral, otra cédula no laboral, una cédula de dividendos, una cédula de capital y una cédula de pensiones, ¿cierto? Con la ley 1819 nació la depuración cedular del año 16. Entonces, eran 5 cédulas. Y las cédulas tenían 3 tablas para calcular el impuesto de renta. Uno sumaba la renta de salarios y la de pensiones, iba a una subtabla del artículo 241. Uno sumaba la renta no laboral y la renta de capital, iba a otras subtablas del artículo 241. Y uno sumaba los dividendos e iba a otra tabla que es el artículo 242. Cada tabla comenzaba con una renta líquida diferente. Por ejemplo, el asalariado sumaba los ingresos de salario y si su renta líquida, ojo, es decir, el ingreso bruto detraído o depurado, daba más o menos 36 millones, ahí comenzaba una tabla progresiva de impuesto a la renta. Pero las actividades que ejercía como no laboral o como renta de capital, comenzaba con una renta líquida superior más o menos a 19 millones de pesos. O sea que yo podía tener en salarios una renta de 35 millones y en la cédula no laboral y de capital otra renta, digamos, de 17 millones. Estamos hablando de una renta líquida más o menos de 53 millones de pesos y no pagaba impuestos hasta el año 18. Obviamente ese fue un error estructural del gobierno y se dio cuenta y lo subsanó con la ley 1943 y entonces creó la cédula general. Ahí, como dicen los pelados, nos apretaron, nos cogieron más duro, porque ¿qué hace la depuración este año que vamos a declarar? Sumo la renta líquida laboral, sumo la renta líquida no laboral y sumo la renta líquida de capitales. Y eso me da una renta líquida general. Y obviamente ya no hay 4 tablas, hay una tabla. O sea, ¿vamos a pagar más impuestos este año que el año inmediatamente anterior? Sí. O sea, si yo conservaba un salario, pues una estructura de salario, y yo tenía algún portafolio financiero, que es muy común, que uno ahorre, el ahorro definido filosóficamente hay que entenderlo como un sacrificio del presente con una mejora del futuro. Entonces, mucha gente ahorra pensando en la familia, pensando en los hijos o pensando en la vejez en el caso de las pensiones que son tan irregulares en Colombia. Entonces, el ahorro, pues obviamente te genera unos ingresos. Reitero que hasta el año 18 normalmente no pagaban impuestos. Ahorita les digo por qué se iban a pagar impuestos. Pero entonces, ¿qué es lo más contundente para la persona natural? Que la renta líquida de 3 subcédulas que antes eran individualmente en tablas distintas, ya van a una tabla. Entonces, el ejemplo que les colocaba, yo antes con 35 millones de renta en una cédula y con 18 millones de renta en otra cédula, no pagaba impuesto. Declaraba renta, sí, pero no pagaba. Ahora ya, como todas esas rentas líquidas las vamos a sumar en una sola, necesariamente voy a pagar impuesto a la renta.
Otro cambio estructural y muy grave para la persona natural fueron los ingresos no constitutivos de renta. Hasta el año 18, normalmente los rendimientos financieros, ¿cierto? Y por constitución y por ley, cuando a uno un banco o una entidad financiera le liquida intereses, obviamente Colombia reconoce un componente inflacionario. Y es verdad, ¿cierto? La inflación afecta el valor del dinero, el poder adquisitivo. Entonces, cuando uno se gana 100 pesos de intereses, realmente no se estaba ganando 100. Hasta el año 18, ¿qué decía la norma? Cuando usted se gane 100 pesos de intereses en promedio, hay una parte que tiene que ver con la inflación acumulada y sorteada durante el periodo grabable. Y entonces, de esos intereses, de los 100 pesos, en promedio, 65 pesos eran ingreso no constitutivo de renta, porque era el componente inflacionario definido por el Estado y está en la Constitución. ¿Qué pasó con la ley 1943? Derogó ese artículo. Entonces, imagínense, los intereses que antes no pagaban impuesto, no generaban renta porque casi el 65% de la renta era ingreso no constitutivo de renta, ¿cierto? Tenía uno que ganarse pues 1.000 millones o 500, y ese no es el caso de nosotros, ¿cierto? El asalariado en promedio puede tener un CDT, no sé, 200 millones, en el caso es por ahí de 300, donde se ganaba, digamos, 25 millones de intereses, pero el 65% era ingreso no constitutivo de renta. Entonces, la renta del CDT o del portafolio financiero normalmente estaba por debajo de la renta líquida gravable para la cédula de capital, como les expliqué ahorita, ¿cierto? Yo tenía dos beneficios con los componentes financieros. Primero, la renta en esa cédula, la renta era a partir más o menos de 19 millones, la renta. Y segundo, en promedio, el 65% era un componente inflacionario. Entonces, difícilmente uno pagaba impuestos. ¿Qué pasó con la ley 1943? Como derogó ese artículo, entonces el interés es lo que se llama renta pura. O sea, todo el interés es renta líquida gravable, todo. Entonces, si yo el año 18 me gané, por ejemplo, 25 millones en intereses y no pagué impuesto porque tenía las dos limitantes, la de la renta y la del componente inflacionario, esos intereses los voy a sumar todos, los 25 a la renta líquida laboral. Por eso les decía, conservando las mismas circunstancias del año 18 en cuanto a actividad, en cuanto a portafolio financiero, al liquidar el año 19 vamos a pagar más impuesto a la renta. Repito el concepto, ¿por qué? Porque la renta líquida es una sola renta líquida grande, pues para que se me entienda. Es una renta líquida obtenida de lo laboral, de lo no laboral y lo de capital. Por eso me adelanté un poquito y vuelvo y lo hago, no es problema acá. Esa renta líquida cedular está toda incorporada en la cédula general. Entonces, necesariamente yo voy a pagar impuesto. Y esa renta líquida, mire, comienza a pagar impuesto más o menos a partir de 37, 38 millones de pesos. Renta líquida. Entonces, recordemos el ejemplo de ahorita. Yo tenía 36, 37 millones de renta líquida laboral en el año 18 y tenía 20, 25 millones de renta, y tenía 18 millones de renta de capital. Yo en el año 18 no pagaba impuesto. Este año yo sumaría las dos rentas, o sea, los 37 y los 18, me da 55 millones, obviamente va a pagar mucho impuesto.
total va a pagar mucho impuesto comparado con el año 18. Me devuelvo entonces. Entonces, ese concepto quiero que nos quede claro. ¿Qué hace la ley 1943 igual? Entonces, dice, hombre, ¿cómo vamos a depurar la renta? O sea, para que no se cansen mucho con las diapositivas, que eso yo creo que la universidad se los puede enviar. En promedio yo, a mi ingreso bruto, reitero, estamos básicamente con el tema de asalariados, le voy a detraer o le voy a aminorar o a restar los ingresos no constitutivos de renta. ¿Cuáles son los que no constituyen renta? Son básicos. El aporte a la seguridad social, básicamente eso, y el tema de los viáticos. Luego de eso, llego a un ingreso neto y viene una situación fiscal y legal que el gobierno nos aplicó a todos, ¿cierto? Y es que a ese ingreso neto le calculamos el 40% y lo vamos a guardar por allá. Todos los costos o gastos o rentas exentas que yo pueda obtener no podrán superar ese 40%. Por ejemplo, me quedo de ingreso neto en promedio un salario de 7 millones, me quedó de ingreso neto 70 millones, 70. Entonces, 70 por el 40% da 28 millones. Yo lo guardo por allá, porque yo ya empiezo con las deducciones. Entonces, aquí me devuelvo. ¿Cuáles son las deducciones que la ley permite para el asalariado hoy? La primer deducción son las cesantías. Las cesantías, jóvenes, desde el año 90 son consideradas una renta exenta. Es decir, sobre cesantías no pagamos impuestos. En teoría, porque vamos a ver que esto cambia. Pero digamos, en principio es una deducción. O sea, cuando yo sumo los ingresos, sumo la prima, las vacaciones, la bonificación y las cesantías, suma como ingreso. Pero luego me la voy a detraer como una renta exenta. Entonces uno diría, no, ahí compensa. Vamos a ver que no compensa. Pero en el papel está expresa, ojo, solamente, reitero, es expreso, es lo que el gobierno diga. El Estado también, ya vimos el caso de los dependientes, que yo puedo tener 3, 2 hijos, mamá, hermana, nada, solamente una persona puede ser el beneficiario como dependiente. ¿Cuál es el consejo aquí? Hombre, si hay una familia donde los padres cada uno declara, pues obviamente cada uno tome un dependiente. Lo que no puede hacer la familia es que un solo hijo, el papá declare la mitad y la mamá declare la otra mitad. Eso no se puede, desconociendo la situación real del Estado y de la familia. Por eso les decía, en materia tributaria, el Estado es dictatorial, pues, o sea, es dictador, es lo que él diga, y se aleja de la realidad, desconociendo las situaciones de nosotros. Puede que en otros países esto funcione, pero es que aquí no, y sobre todo que el latino es muy amante de los niños, tienen 2, 3 o 4, y si de pronto es de Entre Ríos, por allá de clima frío, peor, o si es de la costa, peor. Uno no sabe cuál es más contento, si es de clima frío o el de la costa. Mire, una persona que tenga una propiedad en crédito con el banco y en esa propiedad vive, tiene derecho a la deducción por intereses de vivienda, ¿cierto? Y ahí vemos 100 VT, o sea, en promedio 3
300 mensual de intereses, mucha plata. Pero a lo paradójico, esa persona natural que no tiene un crédito, pero que paga arriendo de 3 millones, no es deducible. ¿Por qué? Hay que preguntarle al ministro. O sea, los dos tienen el mismo fin, la misma destinación, la vivienda, ¿cierto? Pero el uno paga intereses y el otro paga arriendo. Uno es deducible y el otro no. Hay que preguntarle al grupo Aval cuánto fue el aporte a la campaña, porque por ahí va la cosa. La medicina prepagada, o sea, el Estado en promedio reconoce 600.000 pesos, 500 y pico, mensual. Y hay familias, y sobre todo nuestro sistema de salud, que tiene problemas financieros, estructurales. Hay familias que gastan mucho más plata con citas privadas, con médicos especialistas, y el gobierno dice, no me interesa lo que usted tenga, no me interesa su enfermedad, me interesa es que usted solamente se deduzca en promedio hasta 6 millones año. Y hay gente con enfermedad terminal, con enfermedad que se gasta mucha plata, y el Estado desconoce eso. Entonces, esas deducciones, solo esas, cesantías, dependientes, medicina prepagada, intereses de crédito, aportes voluntarios a fondos, a colpensiones, y obviamente las cuentas AFC también son renta exenta. Y hay una renta exenta laboral, que esa es sine qua non, o sea, es inherente al asalariado. Solamente el asalariado tiene el beneficio de la renta exenta laboral. ¿Cómo se calcula? Cogemos el ingreso neto, lo detraemos con todas las deducciones y a ese neto le aplicamos un 25%. Todas esas operaciones que yo haga, con cesantías, dependientes, prepagada, etcétera, etcétera, no podrán superar el 40% del ingreso. Ahí estamos graves, ¿cierto? Entonces, hasta el año gravable 12, hasta el año 12, 13 y hasta el 14, 15, ese límite no existía. Porque, hombre, es que lo normal es que si yo tengo soportes como asalariado de mi familia, de la educación, de la salud, ¿cierto? Yo podría tener beneficios fiscales que ya con esta ley no lo puedo hacer. Mire, suena raro, pues verdad, ¿cierto? Todavía estamos aplicando el decreto reglamentario 2250. Acuérdense que siempre que sale una ley, ¿cierto? Hay un decreto reglamentario que la opera. Este decreto reglamentario, ¿cierto?, que fue para la ley 1819, todavía tiene todos los componentes vigentes para la depuración que hacemos con el ingreso y con los gastos. Entonces, ya tenemos básicamente definido qué se define el asalariado. Hay un tema muy importante. En principio, las cesantías son exentas, ¿cierto? Ya vimos, suman como ingreso bruto, pero las voy a restar como renta exenta. Pero mire que yo, de pronto, entre cesantías, dependientes, medicina prepagada, ¿cierto? Todos esos valores me superan el 40% del ingreso neto. Si esos valores me superan el 40% del ingreso neto, si esos valores me superan el 40% del ingreso neto, yo solamente puedo tomar el 40%. En ese momento, las cesantías se volvieron gravables. Claro, porque si yo no me puedo descontar más del 40% y el total de todos mis costos y gastos da
supóngase usted el 60%, quiere decir que las cesantías se volvieron gravables. Y eso el Estado nos jugó sucio, porque la ley 50 del 90 fue clara, las cesantías serán para momentos vulnerables, para momentos difíciles, específicamente cuando uno pierde el empleo, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, una persona que pierde el empleo en el año 19 y que lo pierda, digamos, desde junio, y las cesantías que tenía acumuladas, que sean de varios años, que sean 60 millones. Esa persona le toca declarar renta y las cesantías que recibe en junio se las puede gastar en ese semestre, ¿cierto? O de pronto pagó una plata que debía, etcétera, etcétera, y le va a tocar declarar renta y lo más probable es que las cesantías van a superar el 40% del ingreso neto. Como superan el 40%, no se puede tomar ese valor. Entonces, le va a tocar pagar impuesto por las cesantías que en principio fueron establecidas para los momentos vulnerables. Ahí el gobierno no ha dicho nada. ¿Qué dijo el gobierno? Y aquí traigo la aclaración. El tema de las cesantías se comenzó a modificar con la ley 1819 del año 16. Entonces, lo único que conserva el decreto reglamentario 2250 es este titular. Las cesantías causadas antes del año 16 y retiradas posteriormente no harán parte del límite del 40%. Me explico. Usted en el 19 fue al fondo de cesantías, que cuando uno retira cesantías, ya el fondo, a partir del 1 de enero del año 17, ya el fondo le certifica a usted de qué año está retirando cesantías. Si son del año 17, del año 18 o del año 16 y anteriores. Si usted en el 19, que vamos a declarar, retiró cesantías con cargo al saldo del año 16, esas cesantías no hacen parte del límite del 40%. Ahí sí se cumple lo dispuesto con la ley 50 del 90, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando uno hace el cálculo, obviamente suma las cesantías y ya después determina si le da más del 40%, si le da menos. Pero, ojo, si le da más, si todas las deducciones sin sumar las cesantías, da el 40%, usted tranquilamente el valor de las cesantías lo suma a ese 40%, porque no hacen parte del límite del 40%. Listo. Es un beneficio interesante que debería estar vigente todavía, porque es que, reitero, la filosofía de las cesantías con la ley 1819 y con la ley 1943 que estamos declarando, perdió la naturaleza de cesantías. A partir del año 16, 17, son un ingreso común y corriente, y no debe ser así. Porque, reitero, ¿cuándo retira uno cesantías? Temas de educación, de vivienda, o cuando está sin empleo. Entonces, ese beneficio fiscal se conserva, reitero, para las cesantías acumuladas hasta el año 16 y que usted la retire después. ¿Qué pasa con las cesantías del año 16, 17, 18, 19? Le toca declararlas como ingreso y lo más probable es que hagan parte de ese límite del 40%. ¿Listo? Estamos ahí. Siempre la tecnología nos juega una mala pasada, pero por fortuna esto es una charla muy amena, espero que así sea. En los costos y deducciones, obviamente, se nos pasó el más importante y son los gastos de representación para los profesores de universidad pública
Y aquí me voy a detener un poquito. Los profesores de la Universidad de Antioquia, de la Nacional, de la del Valle, ¿cierto? Cuando la universidad nos da el certificado de ingresos y retenciones, ojo, nos certifica un valor como gasto de representación. El artículo 206, numeral 9, dice que hasta el 50% del salario, pero, ¿cierto? Hasta. Por eso, los profesores de la Antioquia, particularmente, como yo, cuando uno ve el certificado de ingresos y retenciones, pues obviamente los gastos de representación no son el 50% del ingreso, no, son el 50% del salario. Entonces uno no lo puede calcular porque la universidad tiene muchas variables, cursos de cátedra, cursos de regiones, participación en proyectos, trabajos de grado, monitorías, o sea, son tantos rubros pues que uno se pierde, pero sí la universidad le certifica a uno. Ese valor que la universidad pública, porque es pública, me certificó como gastos de representación, obviamente que está incorporado en mis ingresos. En el año 18, que declaramos el año 19, a todos los profesores, comenzando por el suscrito, nos tocó pagar mucho impuesto, porque la ley 1819 nos tumbó ese beneficio. Los gastos de representación que se declararon en el año 18, ¿cierto? Estaban incluidos en el límite del 40%. Entonces, mire, los profesores de la universidad pública y en principio nosotros teníamos una renta líquida hasta el año 16, renta líquida en promedio entre el 10 y el 20%. ¿Sí o no? En promedio, en promedio. Pues hay excepciones, claro que las hay, porque hay gente que gana más. Mucha gente gana más, hay gente que tiene otros proyectos, etcétera, etcétera. Y entonces esa renta líquida en promedio estaba por los lados del 15, del 10 al 20%. Cuando hicimos la declaración de renta del año 18, obviamente la renta líquida para todos estaba en promedio en el 52-53%, o sea, es un cambio sustancial, un cambio garrafal, y por eso hubo muchos profesores de la Universidad de Antioquia que les tocó ir a Compudea para que le prestaran plata para pagar los impuestos. Y es normal porque, como lo vimos ahorita, la persona natural, el profesor de la Universidad de Antioquia coge su parte y se la gasta. No, normalmente uno se la gasta. Y como uno presenta renta a partir de agosto del año siguiente, pues obviamente que uno ya se gastó la plata, ¿cierto? Y más ese batacazo que nos tocó. Hubo gente que pagó 20 millones, 24, 18. O sea, yo hice muchas declaraciones, obviamente sin nombres, son reservas del sumario. Hubo profesores que pagaron 24 millones, 26 millones, otros pagaron 4, 3, 2, pero uno pagar 4, 5 millones cuando nunca pagaba, un golpe duro. Eso pasó con la declaración de renta del año 18, porque, repito, la ley 1819 nos tumbó el beneficio de los gastos de representación. Gracias al movimiento estudiantil, gracias a la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, y con el suscrito ahí batallando, logramos incorporar en la negociación del paro estudiantil, logramos hacerle llegar a la ministra y al Congreso la modificación del artículo 336 del Estatuto Tributario para que nos reconocieran nuevamente los gastos de representación y, afortunadamente, profesores, lo logramos. Es decir, el año 19 que vamos a declarar, ya tenemos el beneficio de gastos de representación como lo teníamos en periodos anteriores al año 18. ¿Qué significa esto? Ojo, y por eso les decía, cada caso es muy particular, ¿cierto? Por eso en esta charla me toca ser más conceptual,
Porque hay profesores, mire, hay profesores que son pensionados, que siguen dando clase, que tienen asesoría, que tienen proyectos de investigación, que son profesores en otra universidad, ¿cierto? Hay profesores que tienen incorporadas las 5 cédulas, que tienen un negocio, que tienen un apartamento, o sea, cada caso es muy puntual, pero en principio, el profesor, cuando hace la depuración de la cédula laboral, que es la que más nos interesa porque para los profesores de la Universidad de Antioquia, pues es nuestra mayor fuente de ingresos. Cuando hacemos la depuración de la cédula laboral, ya vamos a tener presente que los gastos de representación no hacen parte del límite del 40%. Por ejemplo, el límite del 40% me da 60, 60, el límite. Y todos los gastos, deducciones, rentas exentas, me da 70. Y ahí están incluidos los gastos de representación, yo me tomo los 70, no los 60, ¿ya? Y por eso cuando uno está diligenciando el formulario, hay varias preguntas que le hacen la DIAN, si es residente, si retiró cesantías hasta el año 16 y si es profesor de universidad pública. Entonces, cuando yo informo que soy profesor de universidad pública, ese 40% del límite yo lo puedo modificar. De lo contrario, el sistema no me deja seguir. Entonces, la buena noticia, la buena nueva para todos los profesores de universidad pública es que este año, ¿cierto? Ojo pues bien despacio, este año, si no tengo ingresos de capital, o sea, intereses de Copudea, si únicamente tengo mi cédula laboral, voy a pagar menos impuesto que el año pasado. Repito, únicamente mirando la cédula laboral. Porque si yo tengo intereses de Copudea, como los obtuve en el año 18, esos intereses ya se me vuelven renta líquida gravable. ¿Qué va a pasar con muchos profesores? Y no es para que se asusten, sino que la realidad, el beneficio de los gastos de representación de pronto lo vamos a perder, porque yo caí ahí, lo vamos a perder con los intereses que nos liquidaron los entes financieros. ¿Por qué? Porque los intereses este año grabable 19 no tienen componente inflacionario, son renta líquida. 1 y 2, la historia que les contaba al comienzo, que yo ya sumo todas las rentas líquidas y vengo para acá, repito, vengo para acá. Yo sumo todas las rentas líquidas, la laboral, la no laboral y la de capital, y voy a la tabla. O sea, ya busco una tabla de necesariamente, reitero, si era un asalariado puro, ¿cierto? O sea, únicamente profesor, pero tenía ingresos como rentista de capital, todo se me vuelve renta líquida, entonces el beneficio en las deducciones que tenía de los gastos de representación lo voy a perder. Por eso cada caso es puntual. ¿Por qué estamos hablando todavía del decreto 2250? Porque los componentes de cada cédula interna, o sea, cada cédula laboral, la no laboral, la de capital, cada cédula se liquida independientemente, cada cédula, ¿cierto? Pero cuando vamos al formulario nos encontramos con una cédula general que tiene 3 subcédulas, capital, no laboral y laboral, y todas suman una renta. Entonces, lo más probable es que muchos profesores, el beneficio que se obtiene de los gastos de representación lo vamos a perder con los intereses o rendimientos financieros. ¿Qué hizo la ley 2010? Que rige este año gravable, este año 2020, que se declara en el 21. Recupera el beneficio
del componente inflacionario. O sea, ahí sí, si estamos vivos y si nos toca declarar el año 20, que lo declaramos en el 21, los profesores de universidad pública vamos a tener dos beneficios, que serían los gastos de representación y el componente inflacionario de los rendimientos financieros. Pero reitero, en este año 19, que lo vamos a declarar ya, perdimos el beneficio del componente inflacionario. Listo. En una forma muy sencilla y muy sucinta para todos, esa es la estructura de la cédula laboral. Repito, uno hace el anexo y luego va al formulario, no hay complicación, pero los componentes son los mismos. Entonces, ojo con las cesantías, ojo con los gastos de representación, ojo con los aportes voluntarios, ¿cierto? Ojo con la AFC. Mire, ojalá los profesores tengamos hartos gastos para que ese 40% lo podamos superar. ¿Por qué? Ojo, hay profesores, y sobre todo los nuevos, ¿cierto?, que no tienen hijos, que no tienen dependientes, que no tienen casa. Entonces, su única deducción será la renta exenta laboral. Y obviamente esa renta laboral es el 25%, está por debajo del 40% del límite. Entonces, ahí, a ese 25%, yo le sumaría los gastos de representación, o sea que en ese caso, los gastos de representación seguramente están incluidos en el límite del 40%. Porque yo no puedo comparar el 25% con el 40% y luego sumar los gastos de representación. No. Yo hago la comparación, es cuando la sumatoria de todos los costos o gastos o deducciones me da más del 40%, entonces ahí sí entra a jugar el papel importante los gastos de representación. De lo contrario, no. Repito, si un profesor únicamente tiene la renta exenta laboral, los gastos de representación van a estar subsumidos en el 40%. Entonces, por eso les decía cuando comenzamos la charlita, estos son conceptos, ¿cierto? Conceptos para todos. Yo sé que por fortuna nos están escuchando químicos, biólogos, matemáticos, filósofos, ingenieros, ¿cierto? Economistas, administradores, que de pronto el cuento fiscal no es el de su día a día, pero con estos conceptos espero que me entiendan, porque cada caso va a ser muy particular. Esa persona asalariada, y ya nos salimos de la Universidad de Antioquia, o la universidad pública, o la universidad privada, o sea, el asalariado puede tener ingresos no laborales. Puede ser un negocio, puede ser una farmacia, puede ser un restaurante, puede ser puesto de comidas rápidas, puede ser una boutique, ¿cierto? Muchos asalariados tienen un negocio complementario. Entonces, igual, las rentas no laborales, ¿cierto?, no son tan complejas como la laboral, simplemente dicen, hombre, usted se va a descontar lo que tenga soportado, no más. El problema es que esos restaurantes, esos pequeños comerciantes, ¿qué tendrán soportado? ¿Qué tendrán soportado? Uno ve, por ejemplo, un restaurante que compra mucha fruta, mucha verdura, a las carretas, a los vendedores ambulantes, entonces van a tener muchos costos o gastos que no son soportados. Entonces ahí es el peligro para la renta no laborales, porque la norma dice, perdón, usted se puede deducir todo lo que tenga soportado. Entonces ahí ya tocaría mirar ese negocio, ese restaurante que se pudo descontar. Igual cuando uno
liquida la subcédula de capital, ¿cierto? La subcédula de capital, y igual que la no laboral, ¿cierto? Igualita que la no laboral, también se puede descontar los soportes. La subcédula de capital tiene dos componentes grandes dados. Uno que son los rendimientos financieros o los intereses, que ya vemos que todos son grabados, porque ya no hay componente inflacionario, y yo con un banco, ojo, como rentista de capital, esa cédula ya no admite deducciones, porque el único que admitía, que era el componente inflacionario, fue derogado con la ley 1943. Pero también, como rentista de capital, están los arrendamientos. ¿Qué me puedo deducir yo de un arrendamiento? Hombre, obviamente el predial es deducible, ¿cierto? Ojo, el predial es deducible si mi casa o apartamento está alquilado. Si vivo en él, no es deducible. Listo, ojo pues. Por eso el asalariado, lo vimos antes, las deducciones son expresas, son esas 5 o 6 que el Estado da. Cosa rara, pero así es. Entonces, el rentista de capital, el que tiene apartamentos, se podrá descontar, si es unidad cerrada, las cuotas de administración y el impuesto predial. Y si hace alguna mejora o adición, ojalá que lo haga con una empresa para que le dé soportes. Porque si lo hace el oficial del barrio, el que uno conoce, que va y le hace un murito, una ventana, todo eso no es deducible. Entonces, hasta ahí tenemos tenemos el grueso de la parte fiscal de la persona natural. Reitero, laboral, no laboral y de capital, ¿cierto? Aquí estamos entonces con la famosa reforma de la ley 1943, ¿cierto? Aquí. Entonces, ahí vamos, que le puede pasar a cualquier profesor de la Universidad de Antioquia, ser asesor, tener un apartamento, tener intereses, etcétera, etcétera. Ellos, o yo con ellos, o ellos y yo, vamos a liquidar renta líquida de la cédula general. Hay dos componentes adicionales. Por eso reitero, cada caso es muy particular. Las cédulas no permiten pérdida fiscal, ¿cierto? Pues imagínense un asalariado, si el límite de costos y gastos es el 40%, quiere decir que su renta líquida está por los lados del 52%. Porque si al ingreso neto le quitamos el 8% de aportes a pensión y salud en promedio, más el 40% en promedio, me daría una renta líquida en promedio entre el 52 y el 56%. O sea que nunca va a tener pérdida, ¿cierto? El asalariado nunca tiene pérdida, en el papel. Porque en la calle, pues en la práctica, usted ve que el asalariado empeña la prima, pues la prestación social. Compromete las cesantías, compromete las vacaciones, ¿cierto? En enero son, préstame esta plata que te pago con la prima, préstame esta plata. O sea, el asalariado del común vive a ras. Solamente para el Estado colombiano, el asalariado del común tiene una renta líquida del 54% en promedio. Y a esto súbele otra cosita. Hay asalariados que de pronto son hijos de padres pudientes o de familiares pudientes, entonces pueden tener una renta presunta. Este año todavía tenemos que liquidar renta presuntiva. Todavía voy a tener renta presuntiva, ¿cierto? ¿Qué es la renta presuntiva? Que yo cojo el patrimonio líquido del año 18, ¿cierto? Y le aplico el 1.5% de renta presuntiva, y en muchos casos esa renta presuntiva, en muchos casos, me da más
renta que la renta laboral. Claro, yo puedo tener propiedades, pues no sé, por eso vuelvo, insisto, son casos especiales, son casos sui generis, pero lo sabe, hay gente que puede tener propiedades, digamos, por 2.000 millones. Una renta presuntiva pueden ser 60 millones, 60 millones, y la renta laboral pudo ser 40. Entonces ahí le tocaría pagar sobre los 60, ¿cierto? El exceso, ojo pues, el exceso de presuntiva sobre la renta líquida, yo la voy a sumar como una renta no laboral. Pero todas van a parar ¿a dónde? Aquí, a la cédula general. Reitero, el asalariado, una vez depure su renta, compara su renta líquida con la renta presuntiva. Hay casos donde hay gente que tiene más propiedades que ingresos, tiene más patrimonio que ingresos. Entonces, el exceso de esa presuntiva va a la cédula general, o sea, que va a pagar más impuestos. Ese es el tema bien resumido del asalariado que tiene un negocio, que es asesor, que es consultor, etcétera, etcétera. Pero hay asalariados que son pensionados. O sea, hay profesores de la Universidad Antioquia pensionados que siguen dando clase de cátedra o siguen participando en proyectos de investigación o son profesores en otra universidad. Entonces, tienen los dos cualificativos de asalariado en unas partes y pensionado en otras y rentista de capital en otras. Con la pensión, si no nos vamos a detener, la pensión es una cédula aparte, se hace solita. Y en Colombia la pensión es exenta hasta 1.000 VT mensuales, más o menos 33 millones de pesos mensuales. O sea, el asalariado que gane menos de 33 millones de pesos mensuales como pensión, o que perciba una pensión, que son poquitos, porque ya sabemos que la pensión máxima en Colombia son 25 salarios mínimos legales vigentes, más o menos 22 millones de pesos. O sea, esas pensiones son exentas en su totalidad. Y ese es otro tema que en algún seminario o en alguna charla lo podemos discutir. Un pensionado que perciba 20 millones de pesos no paga impuestos. Nada, nada, nada. Cero. Y un asalariado que pague por ahí, que gane entre 7 y 8 millones, paga más o menos 7, 10 millones de impuestos. Justo o no, cada cual lo evalúa. Razonable o no, cada cual lo evalúa. Porque hay gente que argumenta que el pensionado ya cotizó. Ese es un punto de vista, porque es que el pensionado sigue siendo residente en Colombia, sigue utilizando la justicia, sigue utilizando las vías, sigue utilizando la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un pensionado se comporta igual que un asalariado. Es más, le va mejor porque ya está en la casa y le llega el salario completo o la pensión. Pero bueno, ese es un tema que tendríamos que discutir desde el punto de vista fiscal, filosófico y real. ¿Cómo así que un pensionado de 20 millones no paga nada y un asalariado de 7 paga por ahí 10 millones? Eso hay que mirarlo con calma y los invito a un gran debate, como dicen los pelados, cuando quieran. Bueno, pero mire, resumiendo, hay asalariados, como veíamos ahorita, que tienen un negocio, ¿cierto? Y ese negocio les pudo dar pérdida y sobre todo en este momento, año gravable 2020. Ojo, ojo, el año gravable 2020, que lo declaramos en el 21, lo vamos a declarar igualito que el 19, igualito. O sea, injusto, porque este año, ¿qué? Las pérdidas de los restaurantes, almacenes, centros comerciales
es incuantificable y fiscalmente no hay lugar a una pérdida. Reitero, la cédula no laboral, que es donde van incorporados esos conceptos, no genera pérdida. O sea que el gobierno dice, usted no me declara la pérdida. Ahora, ¿se la puede descontar en los próximos 5 años? Sí, pero solamente si tiene ingresos. Y todos sabemos que la parte comercial sobre todo, y por eso estamos en la cédula no laboral, va a ser muy compleja, porque es que esta situación de la pandemia, primero, como lo expuse yo hace como 15 días con otra charla con los compañeros de contaduría, el COVID se comió la renta del año 19. O sea, como vimos al comienzo, la persona natural declara renta real, porque fue lo que recibió. Puede que en el año 19 Pedro Pérez, que tenía 2 negocios, tuvo una renta de 60 millones, puede, y estaba contento para el año 20, pero el año 20 tuvo 3 meses, 4 ya sin ingresos, entonces la renta de los 60 millones se la comió, se sobregiró y cerró el negocio. Y el Estado no ha dicho nada. No ha dicho nada en esta emergencia que fue prorrogada hasta el 31 de julio, porque mire que todas las medidas han sido encaminadas a las personas jurídicas. Les aplazó la presentación del impuesto a la renta, les aplazó el pago del impuesto que lo dejó para diciembre, ¿cierto? Yo me pregunto, ¿cuántas personas naturales que van a declarar en la cédula general, la que están viendo en pantalla, tuvieron renta en el año 19? Muchos, pero esa renta entre marzo y hoy ya la comieron, no tienen un peso. ¿Y cómo van a pagar los impuestos? ¿Y cuáles han sido los alivios del gobierno? El gobierno a los comerciantes, personas naturales comerciantes que declaran en la cédula general, les ha ayudado con el subsidio a unos, pero el dueño del restaurante, de la cafetería, de la panadería, del almacén, etcétera, etcétera, que no es un trabajador formal, ¿cierto? Que no es una empresa, no ha recibido auxilio. Y le va a tocar presentar renta a partir del 10 de agosto. Hasta hoy. Hoy es 24. Pero yo miro aquí una cosita. Como ahora todo se puede en directo, entonces voy a mirar aquí el calendario tributario. Comenzamos a declarar renta en agosto 10. Hoy una persona que estimo mucho de la Universidad de Antioquia me preguntó cuándo me toca declarar. Entonces yo le dije, le toca declarar el 10 de agosto, 11 de agosto, pero yo le dije que el 10, porque si le digo que el 11 se nos queda la declaración para el último día, pero por lo menos tenemos que esperar un poquito las personas naturales que todas las empresas reporten información exógena, para que cuando hagamos la declaración de renta podamos conciliar o contrastar la información que tiene la DIAN con la que tengo yo. Y las empresas terminan mañana de presentar la exógena. Yo estoy calculando que por ahí el 20 de julio con L, podemos tener la exógena en la plataforma de la DIAN, y ahí comenzaríamos a diligenciar la declaración de renta. Les aconsejo, no lo hagan todavía, no lo hagan todavía. ¿Por qué? Hombre, es bueno contrastar mi información con la de la DIAN. Ahora, ¿qué puede pasar? Y se los advierto, ¿qué puede pasar? Muchas empresas con tanto problema, con el confinamiento, ¿cómo se dice? Sin estímulos de trabajar, no sé si todas reporten oportunamente, no sé. Entonces, de pronto la información exógena va a tener diferencias. Yo creo que uno tiene que ser responsable y saber qué se ganó y dónde se lo ganó. Y uno más que nadie sabe sus ingresos, pero, no falta el pero, y por eso es bueno contrastar
con la DIAN. Repito, los vencimientos comienzan el 11 de agosto, pero podemos comenzar a diligenciar en julio. Entonces, yo les decía, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno por el asalariado? Nada. ¿Cuántos asalariados que tuvieron renta en diciembre no están hoy, ojo, sin empleo unos o en licencia no remunerada otros? Es decir, la renta que obtuvieron en diciembre del año 19 ya la comieron, se la comió el COVID, ya no tienen plata. Y les va a tocar presentar, y es mi recomendación para todos, presente la declaración de renta. Preséntela sin pago. ¿Qué le hace? Preséntela. Si usted no la presenta sin pago, de una, queda inmerso en una sanción que se llama sanción por extemporaneidad y es el 5% del impuesto a cargo por cada mes. O sea, que si usted tenía un impuesto, digamos, de 10 millones, el 5% son 500.000 pesos. Y si se demora 6 meses, son 3 millones de impuestos más. Pero si usted la presenta sin pago, que lo puede hacer, ya no tiene sanción. Simplemente tendrá intereses de mora. Entonces, por eso el tema tan importante de las personas naturales. Ojo, casi todas las personas naturales que obtuvimos renta en diciembre, a diciembre del 2019, ya el COVID se la comió. Uf, todos no la gastamos. Inclusive, por ejemplo, yo tuve que incurrir en costos de tecnología que no tenía. Y tuve que incurrir. Y eso el gobierno no me lo reconoce ni es deducible. La última perla para ir terminando, porque el tema es muy amplio, repito, cada caso es puntual y al final de la charla queda mi contacto, mi asesoría para los que requieran de ella. Viene otro punto grave y es el anticipo de impuesto a la renta. Hace 20 días todos vimos con agrado que el gobierno redujo en unos casos al 25% y eliminó para otros el anticipo de renta. Jóvenes, muchachos, compañeros, para el asalariado no han dicho nada. Repito, me voy a devolver al asalariado bien colocadito a diciembre 31 del 2019 que hoy está sin empleo o que está en una licencia no remunerada. No tiene plata. El COVID se le comió todo lo que se gastó, todo lo que se ahorró. Porque como lleva 4 meses sin ingresos, tuvo que seguir viviendo. Y fue tan de malas que no clasificó en ningún plan del gobierno de subsidios. Entonces, ¿qué hizo el hombre? ¿O qué hizo la familia? Gastarse todo lo que tenía. Y le va a tocar pagar impuesto de renta del año 19, que eran otras condiciones distintas, y liquidar anticipo, que en el común de los casos es el 75% del impuesto. Hoy es 25 de junio y el gobierno hoy no ha dicho nada sobre el anticipo de renta de los asalariados. Todavía tiene un mes porque la emergencia fue hasta el 31 de julio y los vencimientos comienzan en agosto. Todavía el gobierno tiene un mes para que nos dé por lo menos esa buena noticia en este tiempo de pandemia, que los asalariados y las personas naturales no declaremos o no calculemos anticipo del 75%. Repasemos muy rápido. Las personas que declaran por primera vez liquidan el 25% del impuesto como anticipo. El segundo año liquidan el 50%. Y a partir del tercer año, donde estamos casi todos, liquidamos el 75%. ¿Dónde está el ministro de Hacienda? Mire, yo veía todos los días a Duque en ese informe de Canal Institucional hasta que vi que se hizo, no sé el término, pero contrató para que su imagen creciera mucha plata, pues eso dicen las fuentes, y se gastó casi 5.000 millones de pesos. Ya me da mucho desgano ver qué no habrán hecho en esta cuarentena que no nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Entonces,
esperaría uno como asalariado, como contribuyente, que el Estado por lo menos tuviese un mimo rasero. En tributaria hay principios, ¿cierto? El derecho tributario habla de la igualdad, la equidad, la justicia, ¿cierto? La progresividad, la responsabilidad, etcétera. Y hasta hoy en los asalariados y personas naturales no se ha visto. Ojalá el gobierno la próxima semana, porque yo todos los días estaba pendiente a ver qué hay para nosotros, ¿cierto? Es que puede que nosotros, y en mi caso particular, pues uno por fortuna tiene su empleo con la universidad, está trabajando, ¿cierto? Pero hay mucha gente, muchos asalariados que no tienen las condiciones que tenían en diciembre. Y le va a tocar liquidar anticipo y el gobierno no ha dicho nada. Entonces, yo creo que a grosso modo era la charla que les quería transmitir, ¿cierto? Y esperar a ver si en estos 15 días el gobierno saca medidas para las personas naturales que no las hemos visto. Y también estamos en la pandemia. Es que en la pandemia no está solamente Arturo Calle, no está solamente Avianca, no está solamente Jean-Claude Sudo. O sea, no están las super compañías, ¿no? En la pandemia estamos todos nosotros y nosotros somos los que más sufrimos. Vea lo que hizo, ya para terminar, lo que hizo el gobierno hace un mes, el 20 y pico de abril, ¿cierto? Creó el impuesto de solidaridad para los funcionarios públicos. Eso de a la luz de cualquier abogado principiante, leguleyo, tinterillo, inconstitucional. ¿Cómo así que los empleados públicos que ganen más de 10 millones de pesos, ojo, no que ganen, sino que perciban? Porque es que el salario puede ser 7 millones, pero ese mes de pronto usted tuvo un contratico extra, tuvo una bonificación extra, tuvo una cátedra extra y subió a 10 millones, ahí quedó, ahí le tocó pagar impuestos y su salario puede ser 6 millones o 7. Entonces no es el salario, es el ingreso. Pero, ¿cómo así que se dirige únicamente al funcionario público? Y los funcionarios de empresas privadas que ganan 20, 30 millones no son colombianos, no viven en Colombia, no van a los almacenes como nosotros, de pronto hasta van a la minorista, no utilicen las calles. O sea, ese decreto, si todos aportamos, somos todos, pero no solamente los funcionarios públicos, y yo hablo con vehemencia porque me duele como profesor de la Universidad de Antioquia que solamente el gobierno mire para un solo lado. Además, en la universidad ya habíamos hecho un aporte voluntario, obviamente, por sugerencia, no sé, Grupo Antioquia, algo así, y lo hicimos con cariño. Pero que el gobierno nos cobre un impuesto, ¿cierto? Que detrae el ingreso, porque el ingreso del mes se va a pique, porque, ojo, es un ingreso muy alto, porque es un porcentaje del ingreso, o sea, es un impuesto muy alto. Es un porcentaje del ingreso, sin deducciones, como hacemos en renta. Entonces, cogen el ingreso bruto, y le aplican en promedio el 13-15%. Eso es mucha plata, porque no hay ningún limitante, no hay ninguna deducción, ni ningún techo. Repito, en Colombia dicen que somos 50 millones, y no solamente los funcionarios públicos, somos los llamados a apoyar todo el tema de la pandemia. Somos todos. Ahí les dejo el interrogante, les dejo la inquietud. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por escucharnos. La ganancia ocasional, ¿cierto? Es otra semideclaración, no es una cédula, pero mire que en la ganancia ocasional puede estar incorporados todo el tema de herencias, todo el tema de donaciones, todo el tema de porción conyugal, ¿cierto? Cuando se muere una persona, cuando se separa una persona, cuando hay un divorcio, cuando se gana un carro en un centro comercial, cuando se gana una lotería, si es un heredero, si es un hijo, si es un hermano, si es un familiar, si es un particular. O sea, todos estos temas son muy, muy importantes y obviamente que no me puedo detener en ellos por el tiempo, pero es un tema sobre todo en las personas naturales relevante. Muchas veces pagamos más por ganancia ocasional que por impuesto a la renta.
sea, la tarifa nominal de la ganancia ocasional es el 10%, ¿cierto? En renta es progresiva, que puede ir hasta el 33% en renta, pero cualquiera se le puede morir el papá, la esposa, un familiar, y entonces en esa liquidación de la sucesión de pronto es beneficiario de un porcentaje y obviamente que le va a tocar pagar impuesto. Repito, el que cuando se muere un cónyuge, el cónyuge superstiti, ¿cierto? Puede entrar como heredero o puede elegir lo que llamamos gananciales, que es otro tratamiento, pero el tema de la ganancia ocasional es muy importante, más ahora cuando la gente, por ejemplo, vende una casa, compra otra casa, vende un apartamento, compra otro, eso tiene unos límites, tiene unos topes, tiene unas regulaciones que lo podemos dejar para otra charla. Entonces es muy importante, la persona natural, fuera de lo que vimos de salario, de no laboral, de capital, tener muy en cuenta el tema de ganancia ocasional y ahí termino. Por acá le voy leyendo algunas preguntitas. Profe, nos aclara, por favor, si para los docentes los gastos de representación están o no exentos de la declaración de renta. Buena pregunta y ya la expliqué. O sea, este año recuperamos el beneficio de la exención. Sí están exentos de renta, pero ojo, ojo, va a depender también, va a depender también de la cuantía de sus deducciones. Por eso cada caso es particular. Si yo tengo dependientes, si tengo interés de vivienda, medicina prepagada, o sea, depende de toda esa sumatoria, pero en principio sí tenemos el beneficio de que son renta exenta, ojo, y no harán parte del límite del 40%. Cuando uno recibe los intereses de un CDT, ya la entidad bancaria ha restado un montón por retención en la fuente. Por favor, nos aclara si aún así hay que pagar más impuestos en la declaración de renta. Sí hay que pagar más impuestos porque es que, como les dije, hasta el año 18 todos los rendimientos financieros tenían una cosa que se llama componente inflacionario, y el componente inflacionario era un ingreso no constitutivo de renta. O sea, normalmente uno por intereses, normalmente no pagaba impuesto. Ahora, fuera de que pague impuesto, ya se van a sumar con la renta no laboral y la renta laboral. O sea, la base para calcular impuestos se me amplía mucho, entonces sí voy a pagar más impuestos. Nos concluye, por favor, ¿usted qué piensa? ¿Es conveniente tener cuentas de ahorro que generen intereses? Sí, no. No, hoy sí, porque les acabé de decir, ¿cierto? Con la ley 19, perdón, con la ley 2010, que rige a partir de enero de este año, recuperamos el componente inflacionario en los rendimientos financieros. Entonces, sí, totalmente sí es rentable. Hoy. Listo, profe. Para deducir los gastos de representación, solo puede tener renta laboral. O sea, no puede tener otra cédula. No, sí puede tener varias cédulas, claro. Lo que pasa es que, ojo, los gastos de representación únicamente se imputan en la cédula laboral, pero yo puedo tener otra cédula. Pero entre menos sea mi renta en la cédula laboral, obviamente el total de la renta líquida general va a ser menos. O sea, siempre me va a convenir, total, claro. Profe, aclárenos lo de cuando presentamos declaración de renta sin pago. No entraría en una declaración ineficaz. Está bien. O sea, Ya, cuéntenos eso. buena pregunta, buena pregunta. Eh, una preguntita antes de... Hay varias preguntas, pues ahí. Por el momento, esa es la que tenemos, profe. Bueno, listo. No sé, Bueno, si alguien más, aprovechamos. Vamos a hacer otros 5 minuticos de preguntas. Si alguien más sí, tiene sí, preguntas, nos pueden decir. 5 o 10 no hay problema. Bueno, ¿cómo fue la pregunta que me olvidó? Profe, si se presenta declaración de renta sin pago, Ya. ¿sería una declaración ineficaz o está bien? No, no, va. Hay varias cosas. A partir del año 12
12, con la ley 1607, yo puedo presentar renta, así no cumplan los requisitos, pero si tengo una retención en la fuente que me hicieron. 2, la declaración de renta de personas naturales se puede presentar sin pago y es totalmente válida. Claro, no hay ningún problema y eso va a pasar este año. Es que lo que yo les contaba ahorita, mucha gente no tiene plata, mucha gente se gastó lo que tenía. Entonces, ¿qué le toca hacer? Y es mi recomendación, haga su declaración de renta, diligénciela y preséntela sin pago, porque si usted no la presenta, incurre en una sanción del 5% por cada mes o fracción, que eso se le vuelve muy oneroso. En cambio, si la presenta sin pago, el Estado le cobrará intereses de mora no más. O sea que presentarla sin pago es válido y no genera ningún efecto de nulidad o ineficaz, para nada. Para aquellos que tenemos proyectos reconocidos por Colciencias con exenciones en la renta, esta deducción entra en la cédula laboral. Si ese proyecto está adscrito como profesor, ¿cierto? Como profesor, y eso lo tiene que certificar tanto Colciencias como la universidad, entraría en la cédula laboral. Pero si yo estoy en otro proyecto que no está adscrito a mi función docente, que lo puedo hacer, ¿cierto? Podría estar en la cédula no laboral. En principio, ojo, todo lo que yo haga como persona natural, que sea cualificado, donde prime, ¿cierto? La asesoría por honorarios entraría en la cédula laboral. Muy bien, profe. Dice así, si uno hace transferencias de dinero en cuentas de una misma persona, por ejemplo, entre un banco y la cooperativa, ¿esos movimientos afectan la declaración de renta? Sí, porque es que el Estado suma es el movimiento, suma el movimiento, no el saldo. Entonces, por eso les decía, si de pronto yo cada rato paso de la cooperativa para el banco o viceversa, la sumatoria de esos movimientos, si superan los 40 y pico millones de pesos, que les dije ahora, me tocaría declarar renta por el movimiento financiero. O sea, si superan los 47 millones. Por eso cada entidad financiera me tiene que certificar cuánto fue el movimiento en mi cuenta. Porque obviamente que uno no se acuerda. ¿Cuándo va a acordar uno? Listo. Listo, profe. Profe, ¿nos puede repetir qué es renta líquida? ¿A qué se refiere? Bien. En palabras sencillas, o sea, yo cojo todo lo que me gané, todo lo que percibí, que le llaman ingresos brutos. Le voy restando lo que llaman los ingresos no constitutivos de renta. En principio, los aportes a la seguridad social. Listo. Eso me da un ingreso neto. Y a ese ingreso neto le resto los costos, gastos y rentas exentas que no podrán superar del 40%. Y esa resta me da la renta líquida gravable. Y esa renta líquida yo la sumo con la renta líquida de la cédula no laboral, con la renta líquida de la cédula de capital y ya voy a la tabla del 241 que les dejé ahí en el material. ¿Qué pasa si mi papá, por ejemplo, vendió un carro y el dinero me lo consignaron a mi cuenta? ¿Cómo puedo declarar ese dinero que efectivamente no es un ingreso para mí? Bueno, hay que aclarar, si el carro fue una chatarra para ir de 15 millones o 20, no pasa nada, ¿cierto? Pero si el carro fue un valor superior a los 47 millones y usted recibió la plata y usted se la entregó a su papá después, le toca declarar por movimiento financiero. Si no tiene más activos usted, si no tiene más bienes, sino que simplemente prestó la cuenta, declararía el impuesto a la renta todo en ceros, pero le toca declarar, porque si no declaran, le cobran el 5% de sanción de extemporaneidad, que como mínimo son 340.000 pesos. Entonces, mucha gente le puede pasar la pregunta del asistente. Prestaron la cuenta para una transacción y como el saldo final fue cero,
no declararon renta, pero esa fue la trampita que nos puso el Estado, ¿cierto? Que cuando el movimiento supere los 47 millones, tiene que declarar renta. Si su saldo quedó cero, la declara toda en ceros, pero hay que declarar. Profe, en ese sentido, todos los movimientos entre varias cuentas de una misma persona se consideran como ingresos. No, o sea, no son ingresos, es movimiento, ¿cierto? Es movimiento. Ahora, ¿qué hace el Estado? Presume, ojo, el Estado presume que son ingresos, ¿cierto? Porque si hay plata en mi cuenta bancaria, se supone que fue un ingreso, pero cuando yo declaro en ceros, lo más probable es que la DIAN me requiera. Bueno, cuénteme esa plata de qué fue. Entonces, yo tengo que tener muy claro esa plata era de quién, la cédula de esa persona, porque esa persona, la otra, sí le tocaría declarar como ingreso o como ganancia ocasional. Pero para el contribuyente, no necesariamente es ingreso. Puede ser ingreso, dependiendo. Por eso les decía ahorita, cada caso es puntual y yo por eso, por este medio, hablo cosas muy generales, pero cada contribuyente puede tener datos, puede tener situaciones particulares que hacen que la estructura tributaria cambie mucho. ¿Se justifica entonces tener dinero en un CDT? Al observar los rendimientos financieros es posible que se reduzcan a cero o negativos al pagar todos los impuestos. ¿Esto es cierto? Hoy, ojo, sí, en el año 19 que vamos a presentar, sí puede pasar lo que me están expresando. Claro, repito, ese ingreso por rendimientos financieros que antes tenía un componente inflacionario del 65%, en el año 19 es un ingreso puro, o sea, todo el ingreso es gravable. Entonces puede que lo que me gane se lo coman los impuestos, ojo, sumando pues con otras cédulas. Porque si yo únicamente tengo ingreso financiero, lo más probable es que la retención que me hicieron cubra parte del impuesto, o sea que no lo pierdo todo. Pero si yo tengo otra cédula laboral y no laboral y yo sumo todos los pedazos de renta de cada uno, de pronto salgo pagando más de lo que me gané. Pero ojo, a partir de enero de este año ya eso se eliminó, o sea que hoy en día, hoy sí es rentable tener un CDT, hoy, porque yo el año 20 lo declaro en el año 21 y ahí voy a tener el beneficio del componente inflacionario. Si administro un edificio y los pagos de administración entran a mi cuenta, Ay, yo buena declaro, pregunta. yo declaro solo lo de comisión por mi administración. No, obviamente que sí declaras únicamente tu comisión propia, ¿cierto? Pero si en diciembre, por ejemplo, quedó plata que era para la administración, tiene que declarar ese pasivo. O sea, usted va a declarar el saldo que tenga de la cuenta en diciembre, el saldo. Segundo, si hay parte de ese saldo que es para la administración, lo declara como un pasivo. Y los ingresos propios, los ingresos suyos, querían en la cédula no laboral, si es la comisión que le pagan. O sea que está bien hecho. Profe, por acá hay una última pregunta. Dice, ¿nos podría hacer una aclaración sobre liquidar anticipos? El artículo 807 del Estatuto Tributario creó la liquidación de anticipo a la renta para el periodo fiscal siguiente. ¿Qué significa esto? Que yo voy a declarar el año 19 hoy, ¿cierto? A partir del 11 de agosto. Yo declaro renta del año 19 en agosto. Del impuesto que me dé, calculo el 75% como un anticipo para el periodo fiscal siguiente, o sea, para el año 20. ¿Cierto? Obviamente, si no me da impuesto a pagar, no se liquida anticipo. Una. Dos, cuando yo liquide el anticipo, si me da por liquidar, yo le puedo restar la retención en la fuente que me hicieron en el año. Pero el anticipo es muy mortal en muchos casos, muy mortal. Pero si hay que liquidarlo, como dije ahorita, si declaro por primera vez el 25%,
Si declaro por segunda vez el 50% y si declaro por tercera vez el 75%. Profe, no Perfecto. queda sino agradecerle. Muchísimas gracias, profe, por su tiempo, por todos los conocimientos que nos compartió.